¿Qué tal? Mi nombre es Agustín Malanco, soy ingeniero de canales para VMware México y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos construyendo una prueba de concepto para Horizon View 5.2. En este módulo estaremos revisando cómo poder levantar, instalar y dejar listo una instancia de View Composer directamente instalado en un vCenter Server de Windows. Bueno, estamos en el módulo 2, instalación de View Composer. Y bueno, ¿dónde nos encontramos como parte del curso? El día de hoy vamos a estar hablando sobre View Composer, ¿sí? El módulo está enfocado a cómo configurar y dejar listo View Composer. Aprenderemos cuáles son los requerimientos de VMware View Composer. Estaremos aprendiendo los distintos pasos para poder instalar View Composer, como podría ser la creación de una base de datos. Y por último revisaremos algunos tips y temas a tener en mente cuando estemos construyendo nuestro ambiente demo o nuestro ambiente para una prueba de concepto. ¿Qué es VMware View Composer? View Composer nos permite crear clones ligados, linked clones, a partir de una imagen maestra. Composer está instalado en la misma máquina o servidor donde recibe vCenter Server. En este caso estamos hablando de una prueba de concepto, por lo cual lo más fácil, lo más sencillo es consolidar la instalación de View Composer y vCenter Server. En esta versión tenemos la posibilidad de instalar View Composer en un servidor extra, en un servidor distinto, pero bueno, para esta prueba de concepto no lo estaremos haciendo así. View Composer nos ofrece lo siguiente: simplificación de actualizaciones y parches, entrega de escritorios de manera sencilla y rápida, gestión de cientos de escritorios desde una imagen maestra, reducción de costos en almacenamiento, esto debido a el uso de la tecnología de Linked Clones, que solo, digamos, crea apuntadores o redo logs, los cuales en su inicio son de un tamaño de kilobytes, a diferencia de lo cual tendríamos con clones completos. Y bueno, esto nos da un mejor uso de los recursos de almacenamiento. ¿Qué debemos de tener listo? En términos de infraestructura debemos de tener listo lo siguiente: un servidor de vCenter Server listo y funcional. Para esto debemos de haber instalado previamente vCenter Server sobre un servidor Windows soportado para la versión de vCenter Server. En el caso de utilizar una base de datos externa, debemos de tener listo un servidor físico o máquina virtual con dicha base de datos. En la siguiente tabla podemos ver la compatibilidad de View Composer con versiones de sistema operativo. Esto claramente donde será instalado vCenter Server, ¿sí? Como lo habíamos comentado, estaremos instalando View Composer en la misma máquina virtual o servidor de vCenter Server, por lo cual estarán compartiendo los requerimientos y sistemas operativos soportados. Aquí podemos ver una tabla de los sistemas operativos soportados para vCenter Server 5.5 y vCenter Server 5.1 Update 1, que son las últimas dos versiones disponibles de vCenter Server. Para mayor información, al finalizar este módulo estaremos viendo dónde podemos encontrar la lista completa de sistemas operativos soportados para distintas versiones de vCenter Server. Los requerimientos de hardware son exactamente los mismos que vCenter Server, esto debido a que estaremos instalando sobre vCenter Server, por lo cual la cantidad de CPUs, de memoria RAM, etcétera, será la misma. Las bases de datos soportadas las podemos ver en la siguiente tabla. Es importante notar que no tenemos enlistado vCenter Server 5.5 para poder conocer cuáles son las bases de datos soportadas tanto para vCenter Server 5.5 como para Horizon View 5.5, trabajando de la mano de vCenter Server 5.5, debemos de consultar la guía de instalación de vCenter Server 5.5. En cuestión de software utilizado para esta demo, estaremos viendo cómo poder crear la base de datos y gestionar ciertas configuraciones a través de SQL Server Management Studio Express de Microsoft. Aquí podemos ver algunos links para poder descargar esta utilidad para poder gestionar bases de datos aun cuando sean en su versión Express de Microsoft SQL Server. El instalador de View Composer lo podemos encontrar desde downloads.vmware.com. Aquí podemos ver cuáles son los pasos para poder dejar listo View Composer.
nos conectaremos a la base de datos utilizando SQL Server Management Studio para poder modificar ciertas configuraciones. La primera es asegurarnos que tenemos autentificación mixta a través de SQL Server y Windows. Después debemos asegurarnos que podemos recibir conexiones remotas a este servidor. Vamos a hacer clic en OK. Podemos ver que estamos utilizando la base de datos embebida creada para vCenter Server. Hacemos clic derecho y creamos una nueva base de datos. Esta base de datos será asignada para los eventos que sucedan a nivel de nuestra consola de View Manager. Después habilitamos el usuario SA. Vamos a verificar el estatus de este usuario, que tiene permisos para poderse firmar a la base de datos. Después cambiamos la password. Es importante definir que no se haga un enforcement de las políticas de complejidad. Hacemos clic en OK y cerramos SQL Server Management Studio. Después lo que vamos a hacer es abrir la utilidad de configuración de SQL Server, esto para poder realizar ciertos cambios en la configuración y podemos asegurar que podemos conectarnos a esta instancia de SQL Server Express. Vamos a ir a TCP/IP en los protocolos para la instancia, a IP addresses, y vamos a definir un protocolo estático. En este caso vamos a estar utilizando el protocolo 1433 y bueno, necesitamos hacer un reinicio de los servicios para que se puedan tomar los cambios. Para eso vamos a SQL Server Services y reiniciamos el motor de base de datos. Debemos asegurarnos de tener el servicio SQL Server Browser si es que queremos acceder a esta instancia de manera remota. Cerramos la aplicación y nos vamos a dirigir a abrir Internet Explorer o algún browser para poder realizar ciertas modificaciones a nivel de View Manager. Ingresamos nuestras credenciales. Vamos a ir a View Configuration. Después vamos a Event Configuration, donde estaremos configurando la base de datos de eventos. Hacemos clic en Edit y vamos a agregar el servidor donde reside la base de datos o la instancia de base de datos. En este caso se trata del mismo vCenter Server del ambiente de demo de prueba de concepto, por lo cual estaré escribiendo vcenter-vpod.spavir.com. Definimos el puerto, como pueden ver que el puerto default es de 1433, por lo cual no necesitamos modificarlo. Vamos a dar el nombre de la base de datos, la password del usuario y un prefijo para la tabla. Hacemos clic en OK. Como pueden ver, ya quedó configurada. Después vamos a ir a la sección de monitoreo y eventos y podemos ver que ya tenemos los eventos listos. Vamos a abrir SQL Server Management Studio, esto para poder crear una nueva base de datos. Estaremos creando la base de datos de View Composer. Una vez lista la base de datos, necesitamos crear una ODBC, un Data Source Name. Vamos a ir a Administrative Tools, Data Sources, System DSN y agregamos una nueva DSN. Aquí le damos un nombre, una descripción y vamos a ingresar el servidor que tiene la instancia de base de datos. En este caso, como pueden ver, bueno, estamos trabajando con el servidor local, por lo cual vamos a poner localhost y vamos a definir la base de datos o la instancia llamada beam-SQLexp, que es creada automáticamente por la instalación de vCenter Server. Cambiamos la base de datos por default hacia la nueva base de datos creada, que se llama View Composer. Hacemos clic en Next y hacemos clic en Finish. Aquí tenemos la opción de poder comprobar la conectividad. Hacemos clic en OK, OK y cerramos el recuadro. Después de haber realizado esto, lo que vamos a estar haciendo es la instalación de View Composer. Para eso ejecuto el instalador. Hacemos clic en Next.
Podemos ver que se nos da el EULA, hacemos clic en Next, lo aceptamos, vamos a definir dónde se estará instalando y bueno, aquí vamos a ingresar los datos del data source name, el nombre es View Composer, por lo cual lo ingresamos y vamos a ingresar el usuario con el cual se estará firmando View Composer para poder hacer uso de dicha base de datos. En este caso estaré utilizando Administrator, pero bueno, las mejores prácticas dictan que tengamos un usuario creado para este propósito en específico. Hacemos clic en Next. Aquí podemos definir el puerto de comunicación y podemos ver que no tenemos ningún certificado definido, por lo cual se estará utilizando un certificado por default. Hacemos clic en Install y comienza la instalación de View Composer. Como pueden ver, la instalación es bastante sencilla, no requiere de mucha, no tiene mucha complejidad. Se nos pide aquí un reinicio, se lo damos. Y después de haber reiniciado la máquina virtual o el servidor, vamos a abrir un browser y vamos a volver a abrir nuestra consola de View Manager. Ingresamos nuestras credenciales. Una vez listo y dentro de View Manager, vamos a ir a View Configuration y Servers, donde estaremos agregando la instancia vCenter Server. Hacemos clic en Add. Vamos a dar la información necesaria para podernos conectar. En este caso se nos pide la IP o el FQDN de la instancia vCenter Server, un usuario, un password y una descripción que es opcional. Vamos a ver que podemos modificar ciertos parámetros avanzados de esta instancia de vCenter Server, como el número de operaciones de aprovisionamiento concurrentes, operaciones de encendido de máquinas virtuales concurrentes, etc. Hacemos clic en Next. Podemos ver que se nos da ahí un aviso que estamos trabajando con certificados inválidos. Esto debido a que se detecta que tenemos un certificado autogenerado por VMware. Podemos ver incluso aquí que tenemos información provista por VMware. Aceptamos este certificado debido a que se trata de una prueba de concepto. Vamos a definir que Composer está instalado en la misma máquina virtual de vCenter Server, aunque podríamos instalarlo en una máquina virtual dedicada. De igual manera se nos va a dar este warning o esta notificación de que tenemos certificados autogenerados. Lo volvemos a aceptar. Vamos a dar el nombre de o de los dominios a utilizar para esta prueba de concepto. En este caso nada más tenemos un dominio. Vamos a dar una credencial con permisos para poder hacer ciertas modificaciones, registrar usuarios, cuentas de computadoras directamente en Active Directory. Hacemos clic en OK. Pues vamos a Next. Aquí tenemos ciertos parámetros de configuración de almacenamiento. Estos estarán siendo revisados a fondo al final de este módulo. Hacemos clic en Finish. Con esto la instancia vCenter Server y la instalación de View Composer deben de quedar registradas y listas para ser utilizadas. Después en el dashboard podemos verificar que ya se encuentra vCenter Server registrado. Podemos ver que se nos da una alerta. Esto nuevamente por el certificado. Necesitamos verificar la identidad de este servidor. Podemos ver aquí que ya al hacer clic en Verify queda verificado esta instancia vCenter Server. Y bueno, con un refresh podemos ver que ya también se elimina este warning. Tenemos otros dos componentes con alertas, lo mismo, digamos, el tema de los certificados, en este caso el Security Server y el Connection Server, necesitamos reemplazarlos. Pasamos a la sección de Tips and Tricks. Aquí podemos ver algunos de los problemas y cuestiones comunes en el momento de tener una prueba de concepto de Horizon View. El primero es, al crear un pool, todas las máquinas virtuales tienen el mismo nombre y el pool completo se queda en estado de customizing. Bueno, esto claramente
la solución es que el agente no fue instalado en la máquina virtual maestra. Siempre que echemos a andar una imagen maestra de máquina virtual, debemos de tener primero instalar las VMware Tools y después el agente de Horizon View. Es importante este orden debido a problemas que pueden llegar a surgir en el tema de PC over IP debido a que se ha reemplazado el driver de despliegue o de video por las VMware Tools si es que instalamos estas VMware Tools después del agente de Horizon View. Al crear un pool, el estatus de las máquinas virtuales es de Agent Unreachable. La solución, bueno, esto puede ser causado porque no existe una correcta resolución de nombres, ¿sí? Los DNS o no están presentes o no están funcionando, no existen las entradas en el DNS para poder resolver el servidor de conexión y los agentes que existen en cada una de las máquinas virtuales. Otra posibilidad es que existe un firewall bloqueando las comunicaciones entre las máquinas virtuales o los agentes dentro de esas máquinas virtuales de escritorio y el servidor de conexión. Los discos duros virtuales de los clones ligados están aumentando de tamaño velozmente o de manera veloz. Este tipo de problemas generalmente es creado por soluciones de antivirus. Otras posibles causas son roaming profiles de gran tamaño y el no haber deshabilitado el proceso de desfragmentación en la imagen maestra. El manejo de los pools y escritorios virtuales siempre lo debemos de realizar desde View Manager. La gestión de los escritorios nunca la debemos de hacer desde la consola vCenter Server. Para eso tenemos una consola de Horizon View Manager donde podemos realizar las modificaciones pertinentes. Es importante saber que al estar realizando operaciones a nivel de vCenter Server podemos impactar a la base de datos de ADAM que existe en View Connection Server. Información extra. En el momento de estar registrando vCenter Server pudimos ver dos distintas opciones de configuración. La primera era habilitar View Storage Accelerator y bueno, View Storage Accelerator nos permite acelerar operaciones de I/O, esto a nivel de disco, en un ambiente de Horizon View. Esto lo hace a través de un caché en memoria RAM de los hosts XC, donde se estarán almacenando bloques que son accedidos de manera frecuente, por lo cual se puede reservar hasta 2 GB o 2048 megabytes en cada host SXI para poder tener un caché en memoria de bloques de disco que son accedidos de manera frecuente para obtener servirlos desde RAM y tener tiempos de acceso mucho más rápidos. Reclaim VM Disk Space. Bueno, esta opción nos permite reclamar espacio en discos de aquellas máquinas virtuales que no están siendo utilizados. Esto para poder liberar el almacenamiento de manera real en el storage. Se realiza a través de discos de tipo SI-Sparse que fueron introducidos a Horizon View en la versión 5.1, continúa en la versión 5.2 y a través de las VMware Tools. En el sistema operativo Guest, hablando por ejemplo de Windows 7, los bloques de disco que son liberados son marcados para que sean reclamados a través de una primitiva EBAI, una primitiva SCSI llamada OnMap, que es enviada desde el host SXI hacia los arreglos de disco, hacia el storage, para poder reclamar de manera real a nivel del LUN, a nivel de los arreglos de disco, el espacio que ya fue liberado en el escritorio virtual. Para poder obtener información sobre sistemas operativos soportados para View Composer y vCenter Server y también interoperabilidad entre las distintas versiones, aquí tenemos dos distintos links que podemos consultar. El primero es el HCL o el VMware Compatibility Guide, donde podemos verificar distintos temas de compatibilidad, sea de hardware, sea de software, ¿sí? Y la segunda es el Product Interoperability Matrix, donde podemos descubrir qué versiones de software o son compatibles entre ellas. Con esto terminamos el módulo 2, espero haya sido de utilidad, los espero para el siguiente módulo, donde estaremos continuando con la instalación de una prueba de concepto de Horizon View 5.2. Gracias.